Hay grandes desafíos a los que se enfrenta todo creyente al hablar de Dios, predicando, explicando términos bíblicos, conceptos divinos que nuestra mente humana haya difícil de entender. En algunas ocasiones se nos hace un cometido complejo, complicado dadas las condiciones y circunstancias de cada persona. Por ejemplo, cuando las personas están en la iglesia, muchas veces sus mentes están escuchando el mensaje a medias, porque parte de sus pensamientos están en los afanes de la vida. O porque a veces el predicador lo hace difícil al buscar captar la atención del auditorio con un nivel de retórica impresionante, pero confuso. O en su caso, el otro extremo. El predicador expone un sermón diluido, suavizado, o porque simplemente las personas han descuidado el estudio bíblico que ofrece cada congregación. Es importante estudiar la Biblia en su hogar, pero también en su iglesia, donde juntos se animan, exhortan y edifican a través de la palabra unos a otros. Y uno de los pasajes de la Biblia que nos trae el estudio del día se nos presenta predicado por el profeta Jeremías, quien de una forma sencilla, amorosa, nos revela las intenciones de Dios para nosotros. El propósito de Dios proclamado por el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo aquel que es creyente lo es efectivamente porque conoce a Dios, conoce sus pensamientos, es plenamente consciente de sus promesas, de sus decretos, de sus propósitos. Y no solo conoce los pensamientos de paz, sino que el mismo Dios de paz está con él. ¿Quiere usted conocer los pensamientos de Dios? Solo hay una manera: la Biblia. Todos los pensamientos de Dios que han sido revelados se encuentran en las Escrituras. Es el medio que el Señor escogió para darse a conocer en este tiempo. De la misma manera que usted estudia, discierne, medita en la palabra de Dios, desarrolla pensamientos bíblicos, alineados al Señor, y más aún, su presencia está con usted. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos de 28 al 30, el apóstol Pablo lo dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sabemos. Como podrá observar, el apóstol Pablo expone un grado de certidumbre que todo creyente debería poseer. Certeza, conocimiento, sabiduría de lo alto. Es verdad que los seres humanos atravesamos muchas veces por etapas de incertidumbre en cuanto a todo lo que acontece a nuestro alrededor. Pero no olvidemos que podemos usar esas dudas, ese temor como un impulso para estudiar la palabra de Dios, para conocer sus planes, para conocer su verdad. Dice Juan 8, 31 y 32 en palabras de Jesús: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sabe, a lo largo de la historia se ha comprobado que todos los dictadores han tenido y tienen una estrategia en común: mantener, promover, incentivar la ignorancia del pueblo. Controlar la información censurando la verdad y difundiendo aquello que los mantiene en el poder ha sido siempre su mejor táctica. Prefieren a un pueblo sumido en el temor, cuya lealtad ciega los empodera más. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice el Señor: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Efesios 4:18 describe cómo están las personas que desconocen el propósito de Dios. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros los creyentes necesitamos
tener el conocimiento de lo que Dios quiere para que podamos obedecerlo y en consecuencia ser bendecidos. Todo cristiano desea, necesita, anhela el conocimiento de la verdad de Dios que nos revela sus pensamientos, sus propósitos, su llamado eficaz. Necesitamos saber qué comprende, qué es ser predestinados, justificados y glorificados, pero todo este conocimiento que encontramos en las Escrituras no funciona independientemente de la fe. Conforme estudiamos el propósito de Dios, vamos madurando en la fe. Somos fortalecidos y capacitados por Dios para entender su verdad. Y es cierto que esto va más allá de nuestro entendimiento. Lo hemos dicho desde el principio, tenemos límites. Pero cuando nos esforzamos en esa búsqueda elevada de sus propósitos, cuando nos acercamos humildemente, dejando de lado todo lo que sabemos, podemos llegar a un nivel de entendimiento en proporción a la disposición que tenemos al saber la importancia de conocer los propósitos de Dios. No trate de entenderlo con su lógica y razón humana, no es su plan, es el plan de Dios. Son sus pensamientos, sus propósitos, y serán cumplidos por su voluntad y su poder. Nuestro deber es responder en fe, que produce obediencia. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre el propósito de Dios. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. A la hora de planificar un viaje y una ruta, las indicaciones, los mapas de carretera o la tecnología presente en forma de GPS son de tremenda ayuda para llegar al destino deseado. Lo mismo sucede en la experiencia cristiana. Necesitamos directrices para conocer el camino que hemos de recorrer. La cuestión de la guía de Dios para la vida se ha convertido en un problema crónico de muchos cristianos que muchas veces nos cuestionamos cómo conocer la voluntad de Dios. Y no es tanto porque dudemos de ella, sino porque en muchos casos desconocemos el funcionamiento del GPS de Dios para nuestra vida. Sabemos que Dios puede, que ha prometido guiarnos, pero tememos perder la señal, tememos las consecuencias, tememos el rechazo social y empezamos a cuestionarnos el camino. Perdemos esa señal que nos conecta con Dios por alguna falta en nosotros mismos y a veces también empezamos a dudar y a cuestionarnos el proceso a largo plazo. Pero también hemos caído en un proceso de ignorancia acerca de las cosas de Dios. Hemos creado nuestros propios métodos alternativos de espiritualidad, cuestionando la verdad de Dios e incluso cuestionando que esté dirigiendo nuestras vidas. A veces aceptamos más el destino, el azar, la casualidad o el mérito más que la providencia de Dios para la vida. Es por ello que es bueno que al hablar de conocer a Dios también nos paremos un momento a reflexionar en cómo Él está guiando y cómo guía nuestro caminar, cómo entender ese GPS para nuestra vida. Y el primer paso es hacernos una pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la dirección de Dios para la vida del ser humano? 4 cosas. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. El propósito eterno que hizo en Cristo se va a cumplir también para cada una de nuestras vidas. Tenía un plan para la redención de su pueblo esclavo en Egipto, guiándolos por forma de una columna de fuego y de humo. Tenía un plan para liberar a su pueblo del cautiverio babilónico, incluso despertando a un rey pagano como era Ciro, nos dice Esdras capítulo 1. Tenía un plan incluso en la vida del Señor Jesucristo, de tal forma que toda la misión de Jesús sobre la tierra consistió en hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 4, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículos 7 y 9. Tenía un plan en la vida del apóstol Pablo, quien comienza 5 de sus cartas con esta expresión: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en otra comienza con apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. A lo largo de la Biblia vemos que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos, un plan específico para la vida. En segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios puede y quiere comunicar este plan a cada uno de sus hijos. El Dios de la Biblia es un Dios comunicativo, que se revela, que se da a conocer.
Se reveló por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 a 21. Nos habla de esta revelación de Dios por medio de los profetas, y por medio de esta voz autoritaria guió a su pueblo. En el Nuevo Testamento esta figura profética pasa a otro nivel, y realmente ya no hay este ministerio profético como lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero vamos viendo cómo Dios sigue guiando a sus discípulos de diferente forma. ¿Acuerdas la historia de Felipe? Cómo fue llevado por el Espíritu al desierto delante de aquel hombre etíope que estaba buscando el conocimiento de Dios. Puedes considerar a Pedro cómo fue guiado por el Espíritu para visitar a Cornelio que estaba buscando de Dios. Puedes pensar en la iglesia de Antioquía, cómo fue guiada por el Espíritu para comisionar a Pablo y a Bernabé para la obra que Dios tenía preparado para ellos. Puedes ver cómo Pablo fue dirigido por el Espíritu para seguir adelante con su ministerio en Corinto. Relatos que encontramos en el libro de Hechos nos hablan de cómo Dios va guiando y comunicando su voluntad y guiando los pasos de sus hijos conforme a los planes que tenía para cada uno de ellos. Cada uno era diferente, pero Dios fue guiándolos. Dios no tiene ninguna dificultad en hacer conocer su voluntad a sus siervos. Ahora, ten cuidado cuando vienen personas diciéndote, Dios me ha dicho para ti. No, Dios tiene otra forma de comunicar y va a hacer que entiendas su mensaje. A veces puede ser por medio de una predicación, por medio de una lectura, por medio de un consejo y directriz de otra persona, pero siempre con la guía del Espíritu en tu propia vida. Es el Espíritu el que te llevará a conocer la verdad. En tercer lugar, la Biblia nos dice que Dios promete que revelará su dirección. No solo es un Dios que se revela, sino que promete que a cada uno nos va a revelar la dirección para la vida. Salmo 32, versículo 8, dice el salmista, estas palabras de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Isaías capítulo 58, versículo 11, Jehová te guiará continuamente. Salmo 25, versículo 12, Él enseñará el camino que he de escoger. Proverbios capítulo 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, cuando entendemos, cuando buscamos comprender los planes de Dios, Él va a ir dirigiéndonos a través de estos planes para encontrar el camino que cada uno debemos de transitar. Y cada uno tenemos nuestro camino a seguir. Y en cuarto lugar, 4 ideas que podemos extraer de la Escritura acerca de la dirección de Dios. 4 consejos. En primer lugar, podemos decir que el cristiano es un hijo de Dios. E igual que los padres humanos tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos e instruirles para que transiten su camino, en la familia de Dios ocurre lo mismo. Mateo capítulo 7, versículo 11, toma esta figura y nos dice que Él nos dará un buen camino, un buen consejo, una buena instrucción para seguir el camino que tiene preparado para cada uno de nosotros. En segundo lugar, nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Escritura, que es la palabra de Dios, y toda ella, dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñar significa instruir ampliamente en doctrina y ética, en el conocimiento de la voluntad de Dios y del proceder de Dios. Redarguir, corregir, instruir en justicia tienen que ver con la aplicación de esta instrucción a la vida cotidiana. Él nos va a ayudar en todo esto, con un propósito de alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Esas buenas obras, el resultado prometido. Y fíjate, esto nos lo enseñó la Escritura. Pero la Escritura nos añade algo más. Y es que tenemos un instructor en este camino. El Espíritu Santo que mora en nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y 27. Y como función, su ministerio es enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Fíjate, la tarea del Espíritu, la tarea principal del Espíritu Santo, la tarea urgente del Espíritu Santo en nuestras vidas, no tiene que ver con manifestaciones esotéricas, sino tiene que ver con la guía
para conocer el camino que hemos de transitar, para conocer la verdad y aplicarla a nuestras vidas. Cuando hablamos de dirección de Dios, tenemos también que entender, el plan de Dios es manifestar su gloria en nuestras vidas. Él quiere manifestar su bondad, y Él es glorificado en nosotros únicamente cuando acatamos su voluntad. Conocemos muy bien el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero fíjate, el versículo 2 empieza con esto. El Señor, que es mi pastor, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me va a guiar por la senda que debo transitar. 4 verdades. Ahora, el error básico al buscar la dirección de Dios para nuestra vida radica a veces en cómo la vemos. ¿Cómo podemos buscar esta voluntad de Dios? Y a veces la vemos como un impulso emocional que da el Espíritu Santo para actuar. Y nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y nos olvidamos lo que la propia Escritura nos dice, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y muchas veces estas emociones que parecen ser buenas nos llevan por caminos equivocados. Y a veces desligamos la percepción que nosotros tenemos de la palabra escrita. Sobre todo cuando tratamos con problemas de la vida cotidiana que no encuentran una respuesta directa en la palabra de Dios. Puedes preguntarte, ¿qué vas a estudiar? La Biblia no te dice, haz una ingeniería X o estudia aquello. ¿Qué coche, qué casa me voy a comprar? La Biblia no te dice directamente. Te da instrucciones, te da premisas. ¿Con quién me casaré? No te aparece el nombre. Entonces a veces buscamos estos impulsos y la Biblia no nos da respuestas directas. Ahora, tenemos que tener ahí un cuidado a la hora de esto. Porque la guía de Dios para nuestra vida se aplica siempre por medio de la comprensión y aplicación racional de la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿cómo voy a aplicar la palabra de Dios cuando no me da la respuesta concreta? Pero la palabra de Dios sí me da principios y directrices para escoger el buen camino. Me da pautas y tengo que ir añadiéndolas para escoger por dónde seguir. Me aconseja a la hora de estudiar, buscar eso que me va para lo que sirvo, que tiene que ver con mis talentos, con mis dones, con mis capacidades, donde me encuentro útil, me encuentro bien, y cada persona tenemos capacidades diferentes. Entonces, tienes pautas para aplicarla. Y lo mismo en las compras, en las inversiones y en las relaciones. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, todo es lícito. Ahora, ten cuidado, no todo conviene, no todo edifica. Hay cosas que te esclavizan. Decide con previsión. La forma verdadera para que honrar al Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda la verdad, como nuestro guía, reside en honrar a las Sagradas Escrituras de las que Él se vale para guiarnos. ¿Cómo? Obedeciéndolas, conociéndolas, poniéndolas en práctica en nuestra vida. Porque el Espíritu de Dios siempre va a guiarnos dentro de los límites de la palabra de Dios y no más allá. Fíjate, Salmo 23, versículo 2, que citábamos hace un momento, me guiará por sendas de justicia. La justicia nos habla de los caminos que Dios ha establecido y nunca fuera de ellos. Cuando saltas los límites de la justicia de Dios, entonces vienen las consecuencias trágicas para la vida. Por eso, ten cuidado de los impulsos de una superespiritualidad movida por emociones. No, busca la guía de la palabra de Dios, que es la que he dejado para orientar nuestra vida. Ahora, en muchas ocasiones, usando la figura del GPS con la que empezábamos, escuchamos esta voz. Se ha perdido señal. Se ha perdido señal. A veces cuando viajo me ocurre mucho esto cuando me introduzco en túneles, en zonas de mala cobertura. Y a veces esta expresión también nos pasa en la vida espiritual. Podemos perder la señal de la cobertura del Espíritu que nos guía a la verdad. Y me digo, ¿cómo apagamos al Espíritu? ¿Cómo nos desconectamos de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque fíjate, esta es una figura muy nítida de lo que ocurre en nosotros. Y me atrevo a deciros algunos peligros
que realmente son los que hacen que apaguemos al Espíritu y no escuchemos su guía en nuestras vidas. Primero, la falta de disposición para pensar. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29, en medio de todo el desarrollo de la ley para el pueblo de Israel, Dios dice estas palabras: ojalá fueran sabios que comprendieran. Ojalá fueran personas que valorasen y entendiesen realmente lo que la ley implicaba para el pueblo. Una guía para alcanzar la bendición. Y a veces nos falta esta disposición para pensar. Nos dejamos guiar por modas, por principios, por gurús de la espiritualidad o del coaching emocional de nuestros días. Y nos olvidamos que la dirección de Dios es realmente la que nos guía por sendas de justicia. Cuidado, usa tu mente para pensar en lo que Dios revela. Pero a veces también nos falta una disposición para pensar por adelantado, podríamos decir. Porque a menudo solo podemos valorar si es acertada una decisión o no cuando valoramos las consecuencias a largo plazo. Y la Biblia sí que nos pone consecuencias a largo plazo. Y nos dice que hay camino de vida y camino de muerte. Escoge el camino que te lleva a la vida. Y ese camino sigue siendo el que viene de Dios. Pero muchas veces lo sabemos y seguimos escogiendo el otro. Desobediencia, rebeldía, obstinación. Y al final nos encontramos en la apatía, en la frialdad y en el dolor en muchas circunstancias. Y el Señor sigue llamándonos: cuidado, mira hacia adelante, mira las consecuencias. No sigue solo los impulsos. Pero a veces también no es solo la falta de disposición para pensar o pensar por adelantado. La Escritura nos dice que también a veces nos falta la disposición para aceptar el consejo. Por soberbia, por arrogancia, por autosuficiencia, vivimos en nuestros propios impulsos y nuestra propia visión. Dice el sabio, Proverbios capítulo 12, versículo 15, el que obedece el consejo es sabio. Y entonces necesitamos escuchar los consejos, pensarlos y entonces también aceptarlos para la vida. Y la Escritura nos da muchos consejos. Pero a veces también hay un problema que nos hace apagar el espíritu y es la falta de disposición para sospechar de uno mismo. Siempre es muy fácil encontrar la queja, el defecto, las consecuencias en lo que nos rodea. Pero mirar hacia adentro, decía el salmista en el Salmo 139, versículo 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Revélame si me he saltado los límites de las sendas de justicia. Y vuelve a encaminarme. Y esta es una petición muy seria. Esta expresión: Señor, ayúdame a recalcular la ruta. Ayúdame a volver a estar en el camino. Porque muchas veces yo me equivoco. Y a veces interpreto mal. A veces me dejo guiar por mis impulsos. Vuélveme al camino. Quizás, en quinto lugar, también nos falta una disposición para valorar realmente el magnetismo de la carne, de todas las influencias que nos rodean y que nos alejan del camino. Esos magnetismos que nos hacen salirnos del trazado que Dios tiene establecido para nosotros. Nos creemos fuertes, nos creemos que nadie nos puede separar del camino y con facilidad somos arrastrados también en nuestra debilidad. Y quizás en último lugar, en sexto lugar, podemos hablar de la impaciencia. Salmo 37. Esa falta de disposición para esperar el tiempo de Dios. Porque queremos respuestas ya. Y el Señor dice: confía y yo haré. Espera y verás a dónde te quiero llevar. Pero esa impaciencia a veces nos hace tomar decisiones en nuestras fuerzas que al final entorpecen nuestro camino. Cuidado con estas disposiciones de nuestro corazón que nos hacen apagar el GPS para no escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu y seguir nuestro propio camino. Ahora, quizás antes de concluir, ¿cómo podemos saber que sí estamos en la buena dirección? Quizás es muy fácil saber que estamos en la mala, pero ¿cómo sabemos que estamos en la dirección correcta? Ahora, ahí de nuevo quiero empezar por el lado negativo. Estar en la dirección correcta
no significa ausencia de problemas durante el camino. Porque a veces escuchamos mucho esta expresión, el Señor me bendice. Estoy haciendo las cosas bien porque el Señor me bendice. Cuidado, el diablo también bendice. El diablo muchas veces te va a conseguir caminos muy fáciles, muy cómodos, muy prósperos, con tal de que no pienses en la eternidad, no pienses en lo espiritual, con tal de que sigas tu camino, que sigas tus propósitos, las disposiciones del corazón. Y cuidado, porque estos pensamientos y disposición nos parecen rectos, buenos, llenos de bendiciones, pero su fin, nos dice la Escritura, es camino de muerte. Puedes estar muy bendecido y muy perdido. Cuidado, cuidado. Y cuidado con los que te predican este evangelio. Ese evangelio de prosperidad, cree y todo te irá bien. Porque los problemas y las dificultades deben ser tratados en ocasiones como una invitación para considerar nuestro caminar. Pero no necesariamente son señales de un andar despistado. Y en muchas ocasiones a mí me molesta, especialmente cuando se juzga por una enfermedad o una crisis como un juicio de Dios sobre la vida. No. La Biblia nos enseña algo totalmente antagónico. Salmo 34, 19. Dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, no las bendiciones. Fíjate, muchas son las aflicciones del justo. Y también nos confronta con la realidad de que en muchas ocasiones, irregularmente por seguir la dirección de Dios, nos hace pasar por luchas que de otras formas hubiésemos evitado. Luchas de desprecio, de rechazo, de conflictos. Y dice la Escritura, bienaventurados seáis cuando por causa de mi nombre os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. ¿Verdad? Pero no puedes considerar que la aflicción es una seña de la maldad ni de la bondad. La aflicción son partes del camino de la vida. El dolor es parte del camino de la vida. Estamos transitando por un valle de sombras de muerte. Y eso no quiere decir que vayas bien o vayas mal. Quizás tenemos que entender que Dios no siempre nos revela el porqué ni el para qué de las frustraciones y pérdidas que forman parte de la vida guiada por Él. Por eso el indicativo de que estás en la voluntad de Dios es que estás obedeciendo su palabra. Aunque a veces no veas, pero persevera, porque el que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser salvo, el que va a encontrar la herencia. Tarde o temprano, la dirección de Dios que nos saca de las tinieblas para acercarnos al reino de la luz, también nos permitirá transitar por el valle de sombra de la muerte. Es parte del camino de la cruz, pero es un camino que tiene un destino. Y el destino no tiene que ver con las bendiciones aquí, sino con las bendiciones celestiales. Y por eso, las señales de una buena dirección es que estás obedeciendo. Obedeciendo. Aunque no veas resultados y no veas fruto. Que estás perseverando, aunque no veas resultados y no veas frutos. Que estás siendo constante en tus compromisos con Dios, aunque no veas resultados y no veas frutos. Que estás luchando, aunque a veces te sientes sin fuerzas y derrotado. Señales. Por eso, concluyendo, podemos decir 4 cosas para concluir. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un mapa de carreteras, que es la Biblia, y solo en la medida que estemos familiarizados con ella iremos en una buena dirección. Dios nos ha provisto de esta voz y esta guía en forma de GPS, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad, siguiendo las sendas de justicia. Dios nos ha dejado un modelo. El modelo es el Señor Jesucristo. Un modelo de lo que significa andar en su voluntad. Y nos dice la Escritura que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y perseveró en el camino del Señor. Y perseveró en hacer la voluntad del Padre, aunque esto le llevó hasta una cruz. Y no se apartó del camino. Y muchos pensaban que era el final y la derrota. Pero incluso en la derrota, Dios le levantó de entre los muertos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. No te importe, por seguir el camino y por obedecer a Dios, todo lo que puedas perder aquí. Porque al final verás la recompensa.
¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios en lo que sabemos? Fíjate, y pregunto esto, porque hay muchas cosas que no permiten, no han sido reveladas, pero las que han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que vivamos y perseveremos en ello. ¿Estamos obedeciendo en lo que sabemos? Si no estamos obedeciendo, es imposible avanzar en la dirección correcta. No anheles conocer más. No anheles engordar en conocimiento. Anhela ser fiel a lo que sabes. Obedecer a Dios. Que creas en Él como tu Señor y Salvador. Que conozcas su palabra cada día un poco más. Que profundices en una relación íntima con Él. Que cultives tu relación con el pueblo de Dios. Y poco a poco vas a ir viendo cómo Dios está guiando tus pasos hacia la herencia y la herencia eterna. Que el Señor te bendiga y me bendiga. Y nos ayude a entender que realmente es conocer su voluntad lo que necesitamos, conocer su palabra. Ojalá seamos sabios para que entendamos lo que Dios ya nos ha revelado. No busques más señales. Tienes todo lo que necesitas en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada
faltará. ¿Cuánto necesitamos las instrucciones de Dios para enfrentar el camino de la vida? ¿Cuánto necesitamos volver a confiar en la voz de Dios? ¿Te imaginas tener un GPS para llegar a un destino en tu vehículo, en tu viaje, y no seguir las instrucciones? Puedes llegar a cualquier sitio, menos al punto de destino. La Biblia es el manual y el mapa de carreteras que Dios nos ha dejado. El Espíritu Santo es la guía para entenderla. ¿A dónde llegaremos si no le hacemos caso? La palabra de Dios nos lleva a la vida. ¿Y si la rechazamos? Tenemos un reto delante de nosotros. Un reto de obedecer, aunque a veces nos cueste. Un reto de conocer, aunque a veces no esté de moda. Pero es la única garantía. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Buscad la palabra de Dios. No busques tus emociones, sino la verdad de Dios. Muévete, esfuérzate y empeñate por conocerla y por obedecerla. Pero ¿cuánto nos cuesta? Y necesitamos esa humildad del salmista para decir: Señor, guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Porque sé que lo que tú quieres para mi vida es el bien. Por eso vamos en este día a pedirle a Dios que Él nos ayude para seguir la guía que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Padre Santo, muchas gracias porque tú sigues hablando, sigues revelándote. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Por esa palabra que nos quiere llevar a la vida, a la herencia eterna. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica cada día en nuestras vidas. Es verdad que las luchas son muchas, las presiones son muchas, las aflicciones son muchas, pero el destino vale la pena. Y por eso, Padre Celestial, enséñanos a perseverar en tu palabra y en tu verdad. Enséñanos a conocerla, a investigarla, a atesorarla en nuestro corazón y a funcionar más por las razones que tú nos das que por las emociones de nuestro corazón, muchas veces manleado por la carne y las circunstancias que nos rodean. Guíanos, Señor, guíanos en tu justicia y guíanos al destino eterno, Señor. Guíanos por amor de tu nombre. Como nuestro buen pastor, dirige tú nuestros pasos. Te lo pedimos y pedimos tu ayuda para cada una de nuestras vidas. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Y abre la Escritura, conoce la Escritura, vive la Escritura.